entras en un estado de trance, Sandra, solo y es mi voz. Y ahora comienzas a entablar conexión con Martín. Te vas a mover hasta su línea de tiempo actual, frente a él, frente a su esposa en su hogar, y cuando los estés observando, me lo dices. Te mueves 1, 2 y 3. Listo. ¿Los estás observando? Sí, Bien. ¿Te observan llegar? sí. Bien, ¿cuál es la reacción que tienen al verte? Mm, como si estuvieran familiarizados. Eh, Como si estuviesen, sabían de esta conexión. Ujú. Perfecto. Pregúntales cómo están, cómo se sienten. Me dices qué te responde cada uno. Dice que siente como una interferencia alrededor. Ella dice que en el aspecto tridimensional tampoco se siente completamente segura. En el lado izquierdo de ella aparece como una larva un poco arriba del hombro. Bien, sin embargo, están lúcidos, están conscientes, estaban esperando esta conexión, Ujú. te reconocen. Bien, diles que vamos a entonces a resolver todos esos detalles que están percibiendo. Bueno, Sí. Igual en el aspecto de él, en la parte superior de la cabeza, se detectan como colores, que no se como ven naturales franjas. ni No, pertenecientes a su cuerpo. no, es lo que de repente podrían hacer un lector áurico. Se ven, pero solamente en la parte de la cabeza, como de un lado a otro, se observan 3 colores. Es como lo más destacado que puedo observar de él. Bien, entonces te vas a acercar a Martín, vas a tocar esa energía y vas a llamar a la entidad que está sustentando que eso esté ahí. Bien, Sandra, me dices quién llega al lugar. Es un reptil grande, como de 3 metros, ancho, mal encarado, tosco. La textura de su piel y de su cuerpo se nota gruesa. Es oscuro, incluso también los ojos se ven como si mm, fueran de un negro oscuro. Ok. ¿Cuál es cómo lo siente en su reacción? Molesto, molesto. Ok. Bien, lo paralizas completamente, Sandra. No se puede mover. Y me dices cómo reacciona a percibirse completamente paralizado. Más molesto. No le agrada. No. Bien, Sandra, entonces le vas a preguntar por qué puso eso en la cabeza de Martín, eso que estás viendo ahí de colores. Son franjas interdominantes.
Cada una de esas franjas domina ciertos aspectos y ciertos controles emocionales. Es la forma en la que él ha controlado el subconsciente del paciente y el campo energético del paciente. Pregúntale si él tiene algo que ver con la larva que está en el hombro de María. Sí, le pertenece. Pregúntale que qué es eso que se presenta y se muestra como una larva. Larva energética. Realiza punciones dentro del campo energético de ella, buscando un desequilibrio en el sistema nervioso. Bien, Sandra, le vas a preguntar el nombre a este reptil. Bueno, Eli, E-L-L-I, A-T-O-N, Eliaton. Eliaton. Ok. Vas a dejar hablar con Eliaton entonces. Haz cambios, Sandra, ahora. Eliaton, ¿me escuchas? Para mí, mala suerte, sí. Mm. ¿Y por qué lo consideras una mala suerte? Explícame. ¿Eres consciente de esta conexión? Soy consciente de las conexiones que realizan. Para mi mala suerte, porque esto indica que mi tiempo de control ha terminado. Así es. Sin embargo, ustedes, a pesar de que en ocasiones están conscientes de que la persona conoce esta información o que existe cada vez una difusión de esta información mayor, ustedes no pueden evitar tomar el riesgo de acercarse a humanos luz desconectados. Preferimos tomar el riesgo, no todos sustentan su conocimiento sobre sí mismos. Pero, ¿y qué piensan ustedes cuando ven y se dan cuenta que una persona se desconectó, sea por mérito propio o por que recurrió a solicitó una intervención como esta? ¿No se les ocurre en ningún momento que van a volver a pedir una solicitud como esta? Podría ser un efecto a evaluar, sin embargo, siempre nos hemos manejado bajo esta línea de dominio. El aspecto físico durante eras se ha permitido la captura y se ha permitido mm, el intercambio para seguir dominándolos. Así es, y ahí está justamente lo que nos diferencia con ustedes. Ustedes pueden ser muy inteligentes porque tienen un cerebro más activado, viven muchos más años, eso les da experiencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento de las cosas, intelectual de la realidad, pero al final del día son bestias, no pueden dejar de comportarse en base a su programa. Es parte del programa de ustedes, acercarse al humano, intentar capturarlo. Para nosotros eso no es complicado.
Solo hay que estar evaluando al aspecto físico para obtener sus debilidades y decadencias a través de los miedos que sigue manifestando, a través de la captura energética de alguno de sus campos. Por eso es que siempre se permite la intervención de las bestias, como nos llamas. Claro, o sea, definitivamente es el comportamiento y la conducta del humano el que permite que ustedes accedan. De eso no hay duda. Eso ya quedó muy claro. Que si el humano cambia su comportamiento y su conducta, genuinamente desde lo que siente, no desde lo que intenta simular, si el humano cambia desde ese nivel de profundidad, su comportamiento, su conducta, genuinamente, ustedes no tienen cero posibilidad de acceder. Sé a lo que te refieres y exactamente no es lo mismo que el aspecto físico conciba una energía que fluctúa alrededor y la mantenga como una energía que debe de ser supervisada, a que efectivamente se deje dominar por esa energía y entre en caos, problemática, agravios, inseguridad y miedos. Hasta el más mínimo temor y la más mínima duda genera una flaqueza en el aspecto físico, en lo que estás sintiendo. Así es. Bien, Eliatón, ¿cómo accedes tú acá al hogar, a Martín y a María? ¿Desde dónde se crea el vector de entrada? Podría nombrarte dos específicos. Uno donde se presenta una bestia dentro del espacio con un aspecto dominante. Esta bestia en realidad lo único que estaba generando era crear el cambio, digamos, climático, energético para alguno de los dos. En el momento en el que, en efecto, como te comento, no hay una reacción por parte del hombre hacia la bestia, ella permanece observando y permanece en ese estado de quietud sin acercarse y sin poder dominar. Sin embargo, es hasta la sesión que él realiza donde se hace contacto exactamente dentro de su psique, creando una debilidad y observando que hay una ausencia presente sobre su aspecto luz, lo que crea esa debilidad fractal dentro del cerebro en donde ahí sí puedo intervenir. Es demasiado sutil el poder de una creencia en el aspecto humano. En el momento en el que él percibe una flaqueza de su parte, solamente necesito de esa flaqueza y esa debilidad para poder realizar la intervención psíquica. Claro, porque en el, Nosotros conocemos más al aspecto físico que a ellos mismos. sí, eso te lo doy por válido. Estamos recién empezando a comprender cómo funciona el cuerpo a nivel energético y cómo recuperarlo, cómo hacernos de él. Pero entiendo, o sea, deduzco que desde que Sonia se presenta ante Martín y no es eliminada, Sonia queda en su registro psíquico. No se vuelve a olvidar más de Sonia, Martín. Queda ahí hasta este presente, hasta este mismo momento en donde él lo pone como uno de los temas. Sonia queda ahí divagando y no divagando, o sea, haciendo lo suyo, haciendo de manera activa lo necesario en su aspecto psíquico. Eso sí, Está como una base en gramática dentro de su aspecto psíquico.
Después las personas nos preguntan y me preguntan a mí por qué somos tan crueles de estar eliminando a las bestias. Y es porque justamente, o sea, eh, en la parte psíquica nosotros nos acordamos de las bestias y si siguen vivas, están ahí. Les damos nombre, les damos forma, llegan a nuestra psiquis. No podemos evitar de repente acordarnos de una bestia, de la bestia que nos controlaba, de esto, de esto. Si no son eliminadas, al momento de recordarlos, aparecen en el presente. Claro, mi facción lo primero que realiza es una dominación auditiva, es hacernos presente y estar modificando a través del habla pensante sus actitudes, sus pensamientos y la forma de reaccionar. Por eso es que él actúa de esa manera ante la entidad que se presenta en la sesión. Posteriormente ya viene un control más somatizado, haciendo afectaciones cerebrales y afectaciones ya demasiado físicas. Sin embargo, en él no hemos llegado a tal grado, únicamente hemos podido controlar la parte de la psique y sí generando un poco de malestar en la espalda superior, pero no es algo que sea demasiado visible o palpable. Y Sonia, ¿quién es? Es un reptil. ¿Y cómo es que se muestra con aspecto físico humano? Mm, Tenemos la habilidad de utilizar cualquier respuesta de la tercera dimensión o cualquier recurso de la tercera dimensión para manifestarnos. Somos los reyes del camuflaje humano. Exacto, ustedes se muestran y muestran lo necesario para que la persona se identifique. ¿Y este reptil está bajo tu mando o tú estás bajo el mando de este reptil? Mm, No, opera de manera voluntaria. Él, sin embargo, sigue siendo parte de nuestros aliados. Pero quién le dio el trabajo de presentarse a Martín para comenzar con este acercamiento y esta vinculación? Mm, Nuestro jefe. Ah, ok, o sea, ambos, tú y él responden a un mismo jefe. mm, Sí, respondemos a un trabajo en conjunto. Ok, O es ella, soy yo, o es cualquier otra entidad a entiendo, cargo. pero entiendo, no hay jerarquía entre ustedes dos al menos. No. Entiendo, por eso no podías responderlo. Bien, vas a llamar a este reptil, al que se hace pasar por Sonia y me dice si llega ahí disfrazado de Sonia o llega con su forma original. Mm, Elian llega en su forma reptil. Elian, Sonia, escríbelo. Es un humanoide reptil. Mide unos 60 centímetros. Posee una característica física mm, más ligera que la mía. El peso de su masa también es más ligera que la mía. Su corporalidad también es más ligera que la mía. No posee orejas, su cabeza es completamente lisa. El color de su piel es verde claro. Los ojos son alargados, grandes, con la pupila de color café. Observas que los aspectos de María y Martín que están ahí, que son los aspectos subconscientes 4D, observan a este Elian y reconocen que es Sonia.
Reconocen el aspecto energético. El aspecto físico no fue como lo vieron. Bien, pero observas que se dan cuenta del engaño y de lo que estaban intentando hacer. Sí. Mm. Bien, interesante. ¿Por qué? Puedo entenderlo hasta cierto punto, pero quiero saber cuáles son las motivaciones específicas de decirle a Martín de que Sonia estaba con él cuidándolo desde siempre prácticamente y qué buscan grabar en la psiquis de un humano al decirle eso. ¿Es solamente para identificarlo, para que genere algún tipo de afecto, algún tipo de conexión, para que sustente el acceso que le va a dar, generar dudas? ¿Qué buscan realmente al decirle a un humano que esta entidad llevaba con él desde siempre? Se busca la comodidad y la confianza del aspecto A la físico. confianza. A él entrar en confianza permite la comunicación y deja de hacer preguntas. Se enfoca más en preguntas que le generen su propia, a través de la validez de su propia seguridad y confianza. Es decir, no se arriesga a realizar preguntas sobre la cuarta dimensión, proveniencia, ni cuál es el objetivo del enlace. Lo consideran un aspecto físico que le va a generar una sustentabilidad de seguridad, sobre todo. Preguntas hace. Lo que pasa es que Sonia no le responde. Y ahí es donde él no sigue insistiendo. ¿Qué más quieres saber, humano? Bien, entiendo de dónde conecta Elian, este reptil. Entiendo que quiere generar algún tipo de identificación, algún tipo que, aunque sea sembrar una semilla en la psiquis de Martín, que por último, que no lo rechace, que no rechace la presencia de Sonia en ese caso, en su psique. Con, con esto ustedes evitan que él rechace a Sonia de su mente, de pensar en ella, de estar recordándola, de saber que hay algo pasó, de saber que hay algo ahí, de saber que hay cosas que él quiere saber. Con eso ustedes evitan que él rechace y contrarreste la situación. ¿Es así? Eh, Esa forma de manifestación permite la dualidad del aspecto físico. Nos gusta que el aspecto físico esté en esa dualidad y no centrado y enfocado en su sentir. Nos gusta que viva con esa inseguridad psíquica o mental, porque al existir esa dualidad, lo consideramos un aspecto físico débil. Esa es la finalidad de mantener el dominio o control sobre la psique. Claro, queda en un estado de incertidumbre respecto a la situación y ahí comienza el proceso de división y polarización, ¿no? De qué será, porque por supuesto que hay una parte de Martín que inmediatamente también desconfía de esto, simplemente él deja ahí la situación como stand-by un poco, como en pausa. Entonces, pero también una parte de él dice, uy, ¿y si esto es cierto? ¿Y si esta ser estuvo ahí? Entonces ahí se genera Y la si estoy polarización interna. rechazando, y sobre todo se le genera a él la idea de y si estoy rechazando información valiosa Exacto, para exacto, mi avance y crecimiento. Sin exacto. embargo, como bien comentas, en efecto,
él logra percibir. La sensibilidad lo hace ponerse en alerta y actuar de una manera puntual. Sin embargo, se sigue colocando dentro de esa dualidad y no lleva a cabo, culmina la labor de interponer al reptil que lo acompaña. La esposa ve un cocodrilo ahí entre quedándose dormida. ¿Tiene que ver con ustedes? Es Digo, ella, ¿a qué te refieres? es Elian actuando, Ah, manifestándose. esta chica que baila con Martín en esa fiesta es parte de tu facción. Sí, Y esa vinculación fue la que les dio, digamos, el panorama de que ahí estaba un humano desconectado. ¿Es así? ¿Ahí lo notan? así funciona un humano. Ujú. Llega un momento fortuito, dos personas hablan, se miran a los ojos, hay una conexión emocional, un intercambio de información, un contacto de cuerpo, cualquiera sea el tipo de vinculación o de vector, y ahí ustedes ya tienen algún tipo de información que les permite evaluar hasta cierto punto lo que está pasando con la otra persona. Sí. ¿Qué es lo que siente que ingresa en su estómago? Mm, justamente a través de la energía que manejamos, podemos intercalar dispositivos de entrada para diseccionar al aspecto luz. Esa es la función del dispositivo, diseccionar, separar al aspecto luz del aspecto físico. ¿Y por qué actúan para eso desde la parte, me imagino que ahí están actuando desde la parte más visceral, desde el cerebro estomacal, desde la parte, ahí hay como una especie de control en el cuerpo, como un centro de control en todo ese sector. Las emociones en él funcionan a través de su cerebro, como lo llamas. Mm, Él de manera impulsiva siente la corriente energética en el área del estómago y para él eso es un estímulo, una respuesta. Mm, Lo tenemos bastante estudiado, humano. En este sentido, mm, su forma de sentir es más visceral, ¿es No le así? llamaría su forma de sentir, le llamaría... Sí, es correcto. ¿Qué ibas a agregar aparte de eso? Mm, Su sentir no es tanto desde una predisposición visceral, sino es más desde una predisposición mm, vigía, le llamaría yo. Vigía, ¿a qué te refieres con eso? Mm, Todas las emociones que él recibe a través de ese impulso digestivo mm, es con la predisposición de mantenerlo vigilante.
la sensación que él puede tener o es de ardor o es de tranquilidad. Podríamos decir que es su sensor sensitivo. Por eso te di la razón que sí es su sensibilidad. Ok, quiere decir que lo que ustedes están prácticamente dominando es el nervio vago, el que conecta el cerebro con la parte más baja del estómago, que baja hasta la parte del estómago y que genera el control más básico. Controlamos ambos. El sistema digestivo y el sistema cerebral. Uno por la parte emocional y el otro por la parte psíquica. Sí, entiendo. Bien. Háblame de esa larva que tiene María en su hombro. ¿Qué es esa larva energética? Es un ¿Qué tecnología es? Ujú, dispositivo energético. ujú. Cumple la función de alterar el sistema nervioso, creándole disfunciones, tiempo, sueño. Ok. Están logrando reforzar esta conducta de despertarse ahí en las noches Estamos para cortar el reforzando sueño. su conducta reptiliana. O sea, Solo está, el aspecto reptil siempre está en un estado de alerta. El aspecto lumínico no se encuentra en un estado de alerta. Eso nos permite permanecer o que ella permanezca en ese estado de alerta, sujetando a la disposición de su condición reptil. no hay un punto de equilibrio, todavía está, hay un temor y una necesidad de estar demasiado alerta y demasiado atenta. Mm, Tienen conceptos diferentes ustedes, pero sí es eso. ¿Cómo lo dirías tú? Hay un vacío en su estructura lumínica. Le falta reforzar su sentido lumínico. Quiere decir que la distinción entre el comportamiento reptil y el comportamiento del humano luz todavía no está del todo claro para el aspecto físico. No hay reforzamiento. Sin embargo, esa es la función del dispositivo. Fomentar nuevamente la respuesta reptil en ella. En el cuerpo, principalmente. Sobre todo en hábitos. Y donde más hemos podido obstruir es justamente en el tema de tiempo. ¿Tiene Elian o tú tienen algún tipo de recuerdo de cómo y dónde fueron creados? ¿Dónde fueron creados quiénes? Elian, No, ¿tú recuerdas el momento de tu generación? dentro de cuarta. Es lo único que recuerdo. Claro, ustedes fueron cuarta dimensión y las bestias de la cuarta dimensión fueron sembrados por las dimensiones superiores. Principalmente tu dimensión está catalogada como una dimensión de inteligencia artificial. En realidad no tienen luz original, no tienen
Si bien es energía, es una energía artificial. En general, tu dimensión tiene esa cualidad intrínseca. No sé quién fue mi creador humano. Lo único que recuerdo es el aspecto físico que tenía, que era bastante minúsculo. A medida que fui avanzando, fui obteniendo información de las castas superiores, pero no sé quién es mi creador. Pero crecen siempre bajo el dominio de otras jerarquías mayores. Mm, Son nuestros maestros y guías. ¿Qué ocurre en el momento en donde Martín bebe de más y entra como en una especie de blackout que le llama? ¿Cómo lo observan ustedes ese momento? Dentro de un túnel de tiempo. Explícame. Mm, el aspecto físico entra en contacto con una dimensión diferente, lo que lo lleva a estar fuera del tiempo-espacio entre tercera y cuarta dimensión, formando al aspecto 4D dentro de un túnel. Es un espacio interdimensional. Exacto, gráficamente lo veríamos como un estado extremo de abandono del aspecto físico, Mi estado extremo de su pérdida de conciencia. en donde inmediatamente quien toma el control es el potencial reptil, inmediatamente el potencial más básico automático y toma el control. Al estar el cuerpo, el aspecto físico, sin ese arraigo en la tercera dimensión, queda expuesto a cualquier facción dentro de cuarta. Porque quien toma el control inmediatamente es el gen reptil, se da cuenta de que no hay una conciencia que contrarreste, que esté midiendo, que esté sopesando, que esté evaluando el momento, toma el control y en ese instante es que queda en un estado completamente favorable a que accedan distintas bestias. Mm, Bien. Martín, ¿tienes alguna pregunta que hacerle tienes ahí a Eliaton? ¿Seguimos nomás? Bien. Ok, entonces me vas a dar el nombre, Eliaton, de... Primero, ¿qué has logrado hacer en la casa, en el hogar? Colocar 4 dispositivos y disgregar a los aspectos físicos con la finalidad de que no vuelvan a reunirse, con la finalidad de mantenerlos a cada uno atendiendo sus deberes y sus propios intereses. Y, y respecto a los humanos luz, ¿han Mm, podido acceder a los humanos luz? Ambos humanos luz se encuentran fuera del aspecto físico. No han podido ingresar al aspecto físico, pero los han podido capturar ustedes. Mm, Están siendo controlados por mi jefe. ¿Y los mantienen ahí en el hogar o los llevaron a otro lugar? No, se encuentran dentro del hogar, disgregados. Ok, con la intención de que sigan en la tranquilidad y que perciben a los humanos luz. Mm, De que no ha habido un factor de ataque directo al humano luz. Bien,
¿Cómo se llama el jerarca de tu facción, Eliatón? Emellita. ¿Qué medita? Emellita. Emellita. Medita. Bien, ¿cómo se llama su planeta principal? Uru. ¿Parte baja, media o alta de la cuarta dimensión? Uru cuarta alta. Martín, ¿a qué te refieres? Háblame nomás. Este reptil dijo que otro reptil estaba de forma pasiva ahí, solo observándome, cuando él también estaba. ¿A qué te referías con eso, Eliatón? El reptil que condicionaba al otro aspecto físico femenino. ¿No estabas hablando de Elian? Estaba hablando del otro aspecto físico. No. No, estabas hablando de Elian. Del primer contacto que tuvo Martín, en donde solamente se queda observando de manera pasiva hasta el momento en donde Martín ingresa a esta chica en hipnosis No y estoy se presenta hablando a de Sonia. la chica. Ah, de esa chica. Exacto. Ah, claro, sí. Ah, yo pensé que te referías a la esposa ahora. Sí, Mm. es la bestia de la chica. Y luego se presenta a Alien. ¿Ese reptil tiene injerencia en este momento o sigue en control de la chica? De manera indirecta tiene injerencia en ellos. Pero responde al mismo jefe que tú. Sí. Ok. Bien, me dejas con Sandra entonces. Haz cambio. Ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, Sandra, a través de este Eliaton vas a conectar con el jefe, con Emellita, y te vas a dirigir hasta el planeta Uru, parte alta de la cuarta dimensión. Bueno, te mueves 1, 2, 3. Ahora. Cuando estés observando a Emellita, me lo dices. Dragón rojo. Bien, descríbelo con más Dragón detalle. rojo de una cabeza, alas y cola larga. La proporción de su cuerpo es de aproximadamente 7 metros entre largo y altura. Ok. ¿Cuál es su reacción al verte llegar ahí? Se encuentra paralizado, sin embargo, es una actitud negativa, agresiva. Bien, Sandra, entonces lo observas completamente paralizado ahora, no se puede mover, la escena completa queda como detenida en el tiempo y
¿Me dejas hablar con Emellita? ¿Qué haces aquí? Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, humano. Bien. Emellita. Bien. Interesante esto que... Interesante este tema, porque esto es muy sutil y es interesante abordarlo, el tema de cómo es que una figura que se presenta en nuestra psique puede quedar dando vueltas en nuestra psique, y a partir de quedar dando vueltas en nuestra psique es cómo es una representación observable de la actividad de ustedes en nosotros. En este caso, la presencia de Sonia como el reptil más activo actuando en la psique de Martín, al no ser eliminado, el recordarlo, cada vez que recordaba era la presencia exacta del reptil en él, pero también la bestia que controlaba a esta chica con la que él bailó y que tenía una acción pasiva por el momento en donde Martín recordaba esa escena y recordaba la instancia, recordaba a la chica. En cuanto recuerda a la chica, aparece también de manera pasiva la bestia. En cuanto recuerda a Sonia, aparece de manera activa Elian. Y el solo hecho de no estar eliminados esas bestias, la presencia en nuestra psique implica una manifestación tangible, una evidencia tangible de la presencia de estos reptiles. Interesante fenómeno cómo pueden mantenerse vinculados a través de la psique en una persona. Eso habla de la habilidad del humano. No era la función y era el objetivo. Nuestra inteligencia superior no nos permite ese tipo de equivocaciones. Era crear un ambiente totalmente lo opuesto a lo hostil y a la dificultad o a la desconfianza. Era crear todo lo contrario. Sin embargo, se desestimó la conciencia, luz dentro de él. Que le advirtió inmediatamente que algo pasaba. Lo que pasa es que maneja la información. Cuando un humano maneja la información, ya no es tan fácil engañarlo. Para eso se utilizaban los factores engramáticos. Para eso se utilizaba la superposición de un aspecto que le generara confianza. Entiendo, o sea, acá estamos hablando de una súper buena dualidad. Por un lado, mantienen al humano luz en la casa para que se genere esa sensación de que está Confianza. ahí, confianza, pero por otro lado, utilizan engramas en el cerebro de Martín relevantes y respecto a trabajos esotéricos ancestrales o antiguos. ¿Es así o me equivoco? Más que trabajos ancestrales, se manejan los pactos que él ha realizado en esos trabajos. No han sido trabajos directamente puestos hacia él, sino han sido trabajos en donde él dirigió el trabajo. Más allá del Por detalle, eso es que no encuentra el origen de los trabajos energéticos, porque no hay algo observable.
Si fuera un aspecto físico consciente, entraría en conciencia de que es un trabajo energético que no tiene que ver con algo que le esté sucediendo directamente, sino es algo que él ha generado directamente. Al no poder enfrentarse a su propia conciencia reptil y a sus propios engramas, es que no puede observarlo. Exacto, todo eso fue en su momento eliminado, pero el engrama en la base biológica, la conexión neuronal que representa esa actividad en su base biológica cerebral, eso está, y ustedes perfectamente activan y pueden estimular esos engramas para que él perciba que está pasando algo, pero que no tiene que ver con el presente, que está pasando algo que tiene que ver con otro momento. Que hay algo que de lo que se tiene que disociar, pero no entiende desde dónde parte, Pero porque no hay un vínculo externo. el punto acá es que la importancia de este presente es que ustedes de estas dos maneras estaban intentando garantizar que él no sospechara de la presencia de ustedes. Por un lado, sentían la presencia luz del humano luz, pero por otro lado también cualquier tipo de intervención que él le llamaba una intervención esotérica, que tú aclaras que son pactos que él realizó e impactos en su ADN grabado a nivel de base biológica, lo llevaba a ponerle atención a otras instancias, de nuevo, a lo exterior, hacia otros momentos, hacia otras personas, y no entendiendo de que la circunstancia estaban ustedes interviniendo de la manera más Claro, directa e invasiva posible. claro. No cualquier aspecto físico tiene la habilidad de encontrar sus engramas dentro de su propia naturaleza psíquica. Pero muy interesante lo que dices porque inevitablemente, inevitablemente observarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos, hacer el trabajo interior, es lo más difícil que le ha tocado al humano, enfrentarse con sus propias verdades. Es mucho más fácil estar en el proceso de víctima, de ser víctima de trabajos esotéricos, que encontrar todas esas engramas en las cuales nosotros fuimos los perpetradores de esos procesos y de esos actos esotéricos. Es mucho más fácil confrontar la realidad de que fuimos víctimas del daño y no que hemos sido creadores de un daño, generadores de un daño. Claro, ahora entiendes la relación del reptil que lo acompañaba cuando le dice que ha estado con él durante mucho tiempo. Es justamente a ese engrama que aún se encuentra activo, al pacto que realiza y que él activa de manera voluntaria al entrar dentro de su psique. Nadie quiere saberse perpetrador de magia y de hechizo esotérico y de contratos esotéricos. Rechazan su historia clínica reptil. Así es, por eso en cuanto se le presenta eso y se le dice que ha estado ahí, activan. Ese es el momento en donde se activan estas engramas y comienza toda esa sensación. Por supuesto que, al, que desde esta perspectiva humana lo que más hace sentido es ser víctima de este tipo de cosas y que se activan ahí recuerdos y sensaciones porque al final es lo mismo, o sea, comparte la misma naturaleza. Son dos polos de una misma naturaleza. El ser víctima de un trabajo esotérico o perpetrar un trabajo esotérico es la misma naturaleza, solo difieren grados de estar en la posición de víctima o de victimario. Es muy fácil confundir ese rol mientras se mantenga la misma naturaleza. Es más fácil que la persona sea engañada porque es más fácil considerarnos víctimas. Ese rol se sustenta desde el engrama de especialización, lo que viene vinculado con el ego humano. Es más fácil sentirse importante sabiendo que alguien le puede generar daño para
disminuir su carga o potencia. Es decir, considera que un trabajo energético es con la finalidad de sustraer su propia energía o de tener su propia energía, pero eso implica un engrama de ego. Por eso es que no puede verse reflejado desde el otro extremo del ego, donde él sea quien domina y sea quien controla. Así de sutil puede llegar a ser el engaño. Así es que ustedes entienden los axiomas energéticos, entienden cómo funcionan las polaridades, entienden cómo es que las polaridades comparten naturaleza, y no es extraño que justo se haya revelado este punto. Martín estuvo en mi webinar en donde estuvimos viendo los axiomas en profundidad, ya ha estado generando sus propias conclusiones, ya ha preguntado algunas cosas en la entrevista respecto justamente a esto de la energía. Está comenzando a comprender por qué es lo necesario. El humano necesita entender cómo funciona la energía, porque justamente ustedes de eso se benefician, de entender la energía y de que nosotros no entendemos cómo funciona la energía, siendo que en algún momento nos dieron ese conocimiento, subestimando o por la necesidad de ese tiempo para que el humano pudiera generar lo necesario. Y acá hay una muestra clara de cómo ustedes utilizan estos axiomas y cómo pueden, a partir de una polaridad que comparte naturaleza pero difiere en grados, hacer que la persona se identifique justo con el rol opuesto de lo que realmente ustedes están utilizando, para que nunca los vea. Se polariza hacia un lado, en este caso se polariza hacia la victimización, hacia sentir genuinamente de que está siendo víctima de trabajos anteriores que le habían hecho a él, siendo que ustedes están trabajando sobre la engrama en la cual implica la naturaleza, la misma naturaleza, pero de grado opuesto, que es donde él perpetra trabajo esotérico, un engaño sutilísimo, muy sutil. Esto implica lo más profundo que hay, a nivel energético, lo más profundo. Es la representación, como bien lo dices, de la tercera dimensión de la ley de los espejos. La dualidad. Sí. Claro, y seguimos metiéndole ahí cuento que lo del espejo, que esto, que el reflejo, que es una dualidad, es una polaridad. Todo lo energético tiene una polaridad. Y se siguen reforzando todos esos conceptos que nos confunden. Pero es interesante que salga justo esto, porque además, ya que Martín viene de esta clase que tuvo en el webinar, le refuerza mucho ese entendimiento. Ahora él va a poder hacer ese trabajo. Justamente, Martín, esto para ti, cuando comentábamos de que lo complicado es encontrar una polaridad que comparta la misma naturaleza, pero difiera en grados, tesis y antítesis comparten naturaleza en una dualidad. Justamente aquí está. Aquí tienes una polaridad, comparten naturaleza, pero difieren en grados. Y tú rápidamente te polarizaste a un lado y tú decías, esto es real, porque comparten naturaleza. ¿Te das cuenta? Y ellos actúan desde el polo opuesto para que nunca los veas. Interesante. Interesante que se te dé a ti esta comprensión, porque ya sé que lo vienes trabajando. Perfecto. Entonces, ahí queda claro. Bien, Emellita, ¿me vas a decir cuántas entidades tienes bajo tu poder? 193.500. ¿Cómo? 193.500. ¿Cuántas naves? 1.325.000. ¿Cuántos humanos luz atrapados?
693.500. ¿Y aspectos físicos? Los mismos. Bien. Sí. Bien, vas a hacer un llamado a todas las bestias que abordan sus naves y llegan ahí hasta tu planeta. Me dices cómo van llegando. Me dices cómo van llegando las bestias y las naves a tu planeta. Se encuentran todos dentro de sus naves. Ah, ya Se llegaron. encuentran en la superficie baja del planeta. Bien, me vas a dejar con Sandra entonces. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, me aseguras que sientes que han llegado la cantidad de entidades y en la cantidad de naves que dijo que tenía. Ya están ahí todas. Bien, observas que están todas paralizadas. Aparece Seluniax en el lugar y se posiciona donde están atrapados los humanos luz ahí en el planeta. Me dices cómo los tienen y observas que comienza a desconectarlos. Asiste Samara. Seluniac se coloca frente a una esfera grande. Están ahí contenidos todos los humanos luz. En la base de esa esfera hay una tecnología la cual está siendo desactivada y esto permite la liberación de los humanos luz. Aún no se termina de desmontar toda la esfera. Solamente observo dentro de ella misma cómo los humanos luz comienzan a liberarse. Se colocan todos ellos en la parte como superior de la esfera y ahora sí comienza esta a desintegrarse. Bien. Observas el proceso y cuando terminen de desconectar y restaurar a su condición natural a todos los humanos luz, me lo dices. Cuando están liberándose los humanos luz, estos están realizando la desconexión de la tecnología de esa esfera y ya está desintegrada. Están los humanos luz libres. Bien, proceden con los mismos humanos luz, proceden con los aspectos físicos, desconectan y restauran a su condición natural. Conecta cada uno con su aspecto físico y comienza la desconexión. Engramas, circuitos, tecnología, todo desactivado. Bien. Cuando termine el proceso, observas que proceden con la eliminación de toda esta facción, las bestias, tecnologías, naves,
datos, planetas, sistemas, todo lo que posea esta facción y que implique la existencia de la misma. Las naves están eliminadas, la tecnología está eliminada, los datos están siendo eliminados. Se encuentra limpio el lugar. Bien, observas que los humanos luz van a comenzar a pasar a los aspectos físicos desencarnados a quinta dimensión. Se abre un portal y cuando termine de pasar el último, observas que se cierra el portal y me lo dices. Se encuentra limpio, digo. Bien, el resto de humanos luz vuelven hasta sus aspectos físicos encarnados, desaparecen del lugar. Listo. Bien, Sandra, entonces te mueves, vas a llegar frente a Martín y María, línea de tiempo actual, y observas que están ahí también sus humanos luz, Berión y Siloni. Listo, estoy ahí en casa y estoy observando a los humanos luz. Bien, los observas restaurados a su condición natural. Sí. Bien, observas que Siloni realiza junto a Berión, eliminan todos los dispositivos que habían en casa, todo lo que implique una vinculación con lo que era esta facción y restauran la energía a una condición óptima. Hacen la expansión de su energía lumínica y la casa queda en la misma frecuencia. Bien, observas que comienzan a tratar a los aspectos físicos de María y Martín, restaurándoles, quitándoles todos esos implantes que tenían y, y restaurándoles su energía a una condición estable y sostenible. Mientras observas eso, Sandra, le vas a preguntar a Siloni a qué se debe un cosquilleo en la frente y en la columna que Martín trae. Bueno, el de la frente lo trae desde siempre, desde mucho tiempo, y el de la columna creo que es más reciente. Lo decía los reptiles también, pero sobre todo el de la frente. Le preguntas que si él entiende o sabe a qué se debe o de dónde viene. Me está mostrando una imagen de él como si fuera su grado de conexión. Su grado de conexión interdimensional. Ok, son como micro Big Bangs Como, de expansión. como microsensores, microvisores, algo así. Pero como tienen algún dispositivo. No, no es sin dispositivo. Es como si la sensibilidad, Neuronal. radicara aquí. Y actúa a nivel neuronal. No, activa a nivel sensibilidad. Ok, Sandra, observa ahora esa sensibilidad donde tiene el soporte biológico. Como si fuera a través de sus venas.
Todo el cuerpo de él lo veo con esa sensibilidad a través de sus venas, pero se potencializa en esta área de aquí y es potencia luz. Ok. Y en el sistema cardíaco tiene que ver con la activación de su parte cardíaca del corazón. De esa forma se muestra. Sí, pero está más potencializado en esa área. Bien. Sí, es normal. La activación del gel luz comienza a generar cosquilleo en la parte cerebral, en la parte frontal, luego columna, cuerpo completo, y así es un proceso cada vez más gradual en donde se comienza a sentir como una especie de cosquilleo, como una especie así como de, como si fueran explosiones. Quizá esto que estoy observando responda un poco a la pregunta incluso que él tenía. Ah, imagínate tu cabeza como el cerebro de Megamente. En toda esta parte es como si tuvieras conectores lumínicos, todo esto. Esto, cuando él me está explicando, es como si tuviera la capacidad de proyección. Él lo llama interdimensional, pero tu objetivo es en la tercera dimensión. Ujú. Los conectores son sinapsis, Ujú. Respuesta, son sí. sinapsis. Sí. Se comienzan a generar nuevas sinapsis, nuevas conexiones, eso comienza a generar nuevos engramas asociados a engramas que implican la experiencia de estarte vinculando. De eso se trata, pasamos de un mundo en donde todas nuestras sinapsis y nuestras conexiones tienen que ver con una actitud reptil, quizás por eso también la imagen de Megamente, y pasando hacia una experiencia en formación a humano luz, en donde nuevas conexiones comienzan a generarse, nuevos conectores que implican que las células, los núcleos de las células comienzan a vincularse. Eso es un proceso gradual, cada quien lo va a vivir de manera gradual en la medida en que se vaya formando como humano luz, en la medida que el cerebro vaya asimilando la información de cómo se comporta el gel luz, de cómo se comporta el humano luz, de que nuestras propias conductas y comportamientos vayan siendo determinadas por el gel luz, implican células conectándose, nuevas sinapsis y que generan nuevos hábitos, nuevos comportamientos y nuevas conductas. Un proceso gradual interesante de observar siempre. Bien, Sandra, me dice si es que ya los humanos luz terminaron con lo del cuerpo, el aspecto físico. Ya, Diego. Bien. Ok, entonces, Sandra, a ver, un segundito. Martín, ¿tienes alguna consulta más que hacer? Habla y bueno. Sí, gracias, Diego. Sí, me gustaría checar con Elian quién lo creó como un humanoide. Ya no existen ya, Ya también fue eliminado de aquí. por supuesto. Pertenecía a la misma facción. Y el jerarca llamó a todos. Al que miraba pasivo de la chica, a Elian, todos pertenecían a la misma facción. Ok, entonces todo, aunque estuvieran aquí paralizados, ya se fueron. Así es. Y se puede hacer, Martín, pero vamos a llegar al mismo punto en Ok, donde estas bestias son creadas, son generadas, y la cuarta dimensión en general fue montada. ¿el jefe cómo Fue se llama? montada. El jefe se llamaba Emellita, también fue eliminado. Ok, muy bien, Bien. bien. Entonces, Sandra, observas que los aspectos luz ingresan en Martín y María. El humano luz de Martín ingresa por área cerebral y cardíaca.
Mano luz de María ingresa por área cardíaca y sexual. Ok. Bien, Sandra, entonces ahora sí te despides y comenzamos a volver. Listo. 5, comienzas a despertar, sientes tu cuerpo. 4, Martín, solo aclarar lo siguiente, no es Sí, que no me guste ir a ver el origen de los reptiles, pero sí, mi intención es reforzarte a ti y a todos que este aquí y ahora es lo más importante, claro, sobre todo con una facción que ni siquiera era la que te tuvo a ti desde siempre, ¿te das cuenta? Eran unos infiltrados estos reptiles, sí, se colaron por ahí y no es que no sea interesante, pero es necesario como reforzar que el trabajo personal y el trabajo desde este aquí y ahora es lo más importante, contigo mismo. Entonces, para ser fieles a ese parámetro, para ser fieles al aquí y al ahora, es necesario ayudarle a nuestro cerebro a valorar que tenemos que trabajar desde este presente. ¿Te das cuenta? Hay, hay sesiones en donde se ven el origen de los dragones y por lo general en la creación de los dragones, la creación de los reptiles, siempre están estos seres de quinta dimensión o de más dimensión, qué sé yo, ahí trabajando, de repente se encuentran con Enki, de repente se encuentran con el humano luz de Enki. Está ahí, siempre están hechos en laboratorios. Siempre están hechos en laboratorio. Los reptiles y los dragones siempre están hechos en laboratorio porque una cualidad específica de la cuarta dimensión es la IA. No tienen luz, no tienen luz natural, por lo tanto siempre son generados. Entonces, no es que no sea interesante, pero desde mi punto de vista, lo que yo te quiero reforzar es, es el trabajo desde el aquí y el ahora. Eso es lo más importante, ¿te das cuenta? Eso es lo más necesario. Por lo mismo que hablábamos en la entrevista, ¿cómo utilizo la energía universal? No, es acá, preocuparte por ti, tienes que ser experto en ti, tienes que ser experto en ti, ¿ok? La información puede llegar incluso. Entonces, solo por eso, ¿ok? No es que no sea interesante, no es que tu pregunta no sea interesante, no es que tu inquietud no sea interesante, pero también sé que este tipo de cosas en ti tiene este sesgo, ¿no? De saltarte el proceso e ir a por estas cosas eh, y, y- y- y lamentablemente, desde mi punto de vista, tenemos que entender de que tenemos que estar en este aquí y ahora. Tenemos que preocuparnos por lo que nos está pasando con nosotros desde este punto. El reptil que tú necesitas saber cuándo fue creado eres tú mismo. Eres tú mismo. O sea, sí, tú eres el que tiene que saber eso y tienes que sentirlo y tienes que saber, y más que saber cuándo fue creado, tienes que saber cuándo es el momento en que este reptil en potencia que tú eres, cuando ha comenzado a tomar la decisión de formarse como un humano luz, que es ay, este presente.